cuando todo quiere distraer. Que no se te olvide celebrar a los nuestros. Escuchas el dolor, José María, del pongo que lloraba su destino. Luchaste con amor y valentía, abriendo para todos el camino. Clamaste por un lazo indivisible, pidiendo que a la patria no dé sangre, haciendo nuestra unión imprescindible. El Perú solo es posible si allí están todas las sangres. Tu estudio rescató nuestra memoria, buscando la justicia en la quebrada. Cambiaste para siempre nuestra historia con una identidad. Reivindicada. Nunca como hoy, imprescindible, José María Arguedas. Para hablar del legado de José María Arguedas, de su importancia, en un día donde recordamos, fue ayer, pero hoy recordamos su nacimiento, queremos conversar con Ricardo Cuenca, ex director del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministro de Educación, por supuesto. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, un gusto saludarte, muy buenas noches. En días convulsos, en un país aparentemente siempre convulso, ¿cuál es el legado más importante de José María Arguedas desde tu perspectiva? A reconocer que el Perú es un país complejo, es un país maravilloso pero complejo, que requiere, entre otras cosas, entenderlo con distancia crítica, de mirarlo con cuidado, de entenderlo de la mejor manera posible para tratar de solucionar los problemas que también trae. No quiero ser aguafiestas como científico social, luego de esta maravillosa entrevista con Marco, hablando sobre el criollismo, pero hemos tenido desde Salazar Bondi con Lima lo Horrible, el desborde popular de Matos Mar, Lima y sus arenas de Danilo Martuchelli, el propio trabajo reciente de José Raga sobre Lima Chola, que nos colocan una idea de que Lima y el criollismo es una cosa mucho más compleja que esta música criolla fantástica que todos queremos y que todos celebramos, ¿no? Y que todavía no ha logrado solucionar estos desencuentros que encontramos en Lima. Salazar Bondi era muy, y al igual que Arguedas, muy críticos de esta idea criolla, ¿no? Porque pensaban que era esta situación límite entre el encuentro de lo diferente, pero también la posibilidad de que esto diferente abra brechas entre nosotros en Lima. Así que es complejo, es necesario de comprender y es importantísimo. Veía las fotos en el programa y recordé que Alicia Maguiña escribió Huñaintan Causanque, una canción hecha para José María Arguedas, Vivirás eternamente, y es, además de una canción fantástica y de la historia fantástica de José María Arguedas, una posibilidad de poder entender el sufrimiento que encarnaba Arguedas, que de alguna manera era el sufrimiento de mucha gente que venía de las regiones y de las provincias del país a Lima y que encontraba un contexto muchas veces hostil, pero que a pesar de ello hacían todo lo posible para sacar adelante Lima también, ¿no? Entonces,
Creo que es fantástico pensar que Lima es esta mezcla de toda la sangre sarguediana, pero sobre todo de todas las maneras de ver y de pensar y de imaginarnos Lima y el Perú Mm. de una manera distinta, ¿no? Pero esa mirada crítica, Ricardo, lo llevó a pensar en algún momento en ruptura, lo llevó a pensar en algún momento en patear el tablero de un país sin futuro, o por el contrario. Y sí, más de un momento, ¿no es cierto? Cuando empieza a escribir Los zorros de arriba y los zorros de abajo, lo que muestra es una situación de alguna manera de desencanto respecto a lo que estaba pasando con estas ciudades como Chimbote, emblemática, pero que también como Lima, en la que este encuentro que él esperaba que se dé no se termina dando, ¿no? José María Arguedas, además de un literato, fue un antropólogo y un educador que buscaba generar estos espacios de encuentro entre diferentes, ¿no? De hecho, él mismo a veces no se sentía totalmente comprendido. En el famoso Mm, texto de los doctores, mm, lo que hace es mostrar justamente este desencanto por el asunto, diciendo que dicen que no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar cabeza por otra mejor. Dicen que nuestro corazón tampoco conviene en los tiempos y que por eso es impertinente. Esos primeros versos de ese texto daban cuenta de un gran enojo porque sentía que esta gente que venía de provincias, particularmente de la zona andina, no mm, terminaba de ser comprendida por esta Lima que los miraba claro. bastante más ajeno de lo que eran, ¿no? Ricardo, si me lo permites, quienes nos están viendo a esta hora, ¿tienen comentarios o alguna pregunta de pronto que hacerte? Vamos a ponerlos en pantalla. Juan Francisco dice el Taita Arguedas y pone una llamita al costado y te dice mis honras y admiración a un gran maestro, José María Arguedas, dice Gloria a través del chat de la República. Hay alguna de las fotos que hemos visto donde creo que José María Arguedas sí pudo ser muy feliz y fue a través de la música. Y hay una junto a Jaime Guardia, gran charanguista. Cuéntame algo de ese lado más de Arguedas, el lado más musical. Sí, eso es muy interesante, Carlos, porque hay como dos aproximaciones de Arguedas con la música, ¿no? Una es muy vivencial, criado entre música, la gente andina, eh, los pueblos andinos están entregados, se comunican a través de la música, y el hecho de haber socializado desde muy niño con la música lo hace acercarse muchísimo a esta idea del lenguaje musical, el lenguaje de los pájaros, como le decía, para poder encontrarle sentido a las cosas. Pero la otra, que es un poco más académica, tiene que ver con su propio trabajo Sí, etnográfico, ¿no señor. es cierto? A través de su aproximación etnográfica y antropológica, lo que hace es ver cómo la música es un instrumento que comunica un conjunto de material cultural de los distintos pueblos andinos, ¿no es cierto? Eh, cuando recompone el Huifala para recomponer la letra, recoger y recoger los mitos andinos, lo que hace es eso, es decir, mira, la música no solo es una manera de acercarnos, sino también es una manera de expresar lo que somos, ¿no? Entonces, y de alguna u otra manera, Alicia Maguiña en Vivirás Eternamente lo dice, ¿no? En la letra de su canción de manera mucho más sublime en términos de su relación con la música. Entonces, sí, tenía una gran conexión con la música, sin duda, ¿no? Nuevamente acudo a las fotos. Hay una foto donde lo entierran, pero ese no es el lugar final de su entierro. ¿Qué ocurre allí, Ricardo? Ya, ahí hay como unos mitos alrededor del asunto, ¿no es cierto? Luego de su trágica muerte en sus oficinas
Universidad Agraria de La Molina. em, Luego de haber regresado de Chile, eh, salió del Perú. Hay una famosa mesa verde, que son estos espacios que tenemos en el Instituto de Estudios Peruanos, del cual Argueda fue socio fundador junto con otros destacados intelectuales, en el que sale muy perturbado porque recibe unas críticas muy fuertes de la obra Todas las Sangres, en la que la crítica decía que no era necesariamente ni etnografía ni literatura, sino que estaba en una zona gris. Y recibe muchas críticas de sus colegas en ese momento, incluso de aquellos que él sentía cercanos, ¿no es cierto? Aníbal Quijano, joven sociólogo en ese momento, fue muy duro con su texto, junto con Valcárcel, que era quien dirigía esa mesa verde en ese momento, ¿no? Entonces, luego va a Chile, estuvo mucho tiempo allí, y cuando regresa hay una situación medio oscura respecto de qué es lo que pasa con su deceso, su lugar de entierro. De hecho, los queridos amigos de Yuyashkani, en Cartas a Chimbote, que es esta magnífica obra en el que cuentan todo este proceso final en la vida de Arguedas, dan cuenta de esta idea de que está enterrado en un lugar, de que luego es movido a otro lugar, pero que eso pierde significancia cuando Arguedas vive en la memoria colectiva del pueblo, digamos, ¿no? Que es el gran mensaje. Y una anécdota, Carlos, Yuyashkani quería hacer la obra en todos los lugares donde estuvo o vivió José María, y lo hizo en el IEP, en una función muy especial y muy pequeña, y aun cuando el lugar donde lo hizo no fue el lugar original de la famosa Mesa Verde de Todas las Sangres, que es lo que ahora es la biblioteca del IEP, fue un momento más o menos mágico, ¿no es cierto?, con los Yuyash pasando la obra en el local del instituto, que fue, por supuesto, un espacio entrañable, pero también conflictivo para Arguedas, en su búsqueda por esta comprensión del Perú, ¿no? De acuerdo. Oye, Ricardo, ¿y tú crees que en tiempos de polarización la derecha se quedó con Vargas Llosa y la izquierda se quedó con Arguedas? De alguna manera sí. Sobre todo porque el Vargas Llosa, digamos, ensayista, no el escritor literario, fue muy duro con Arguedas, ¿no? A pesar de que luego buscó suavizar su posición inicial. Pero creo que sí, de alguna manera, y además creo que eh, de alguna manera injusta, creo yo, porque cuando uno otra vez le da una distancia crítica a la lectura que Arguedas pueda tener sobre el Perú, pero que también Vargas Llosa lo tuvo, es posible darte cuenta que era posible encontrar puntos de encuentro aun cuando no estén de acuerdo. Porque una de las cosas que no aprendimos todavía en el país y que ahora en la política se ve es que discrepar también es una forma de relacionarnos. Discrepar es una forma de acercarnos, decía Tito Flores Galindo, ¿no? Porque lo importante era el objetivo, era entender qué es lo que pasaba con este fantástico país que es el Perú, pero lleno de complejidades, ¿no es cierto? Yo le hice la pregunta a Vargas Llosa cuando tuve la oportunidad de participar en una mesa y un panel con él, orgullo y un honor haberlo hecho. Y en el receso, no sé si o al final de la mesa, le pregunté por eso y me dijo, creo que debimos haber conversado figurativamente mucho más, porque creo que las personas que saben anteponer los objetivos colectivos frente a los objetivos particulares para poder entender las cosas son aquellas que hacen grandes a las personas, como lo fueron, sin duda, el Taita Arguedas y también, por supuesto, Vargas Llosa. Pero claro, Vargas Llosa te responde eso ya en la senectud, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, Claro que sí. claro, pues esa es la complejidad.
Oye, Ricardo, y en el IEP, ¿cómo celebran o cómo recuerdan a Arguedas en estas fechas, por ejemplo? Este, o sea, para empezar, hay un recuerdo muy presente de Arguedas en el instituto, ¿no? Em, de hecho, en el año 2011, para el centenario de su nacimiento, nuestro entrañable amigo, colega y maestro Carlos Iván de Gregori Ajá. me pidió, junto a otro colega, Ramón Pajuelo, pensar algo para celebrar el nacimiento de Arguedas, ¿no? Y se nos ocurrió hacer un concurso de ensayos de jóvenes de menos de 30 años que podían en ese momento darnos una lectura nueva, renovada de Arguedas, Ok, para un lado demostrar su vigencia, pero para claro, otro lado refrescar su lectura. claro. Porque ya habían, digamos, muchos científicos sociales y literatos que habían discutido Arguedas, ¿no? Y se hizo este concurso entre jóvenes, algunos ahora revisaba el libro, ya no tan jóvenes porque han pasado 15 años, eh, pero que en ese momento jóvenes en tres áreas, el Arguedas literato, el Arguedas antropólogo y el Arguedas educador. Y, y ganaron tres ensayos por cada uno de las áreas. Se armó un seminario. En este seminario participó Carmen María Pinilla, que probablemente es la más importante biógrafa, no, probablemente no, es la más importante biógrafa de Arguedas. Participó Juan Carlos Ubillús con un texto de análisis literario importantísimo, y un profesor japonés, Yusuke Mira, Goto, que estaba en el Perú en ese momento haciendo el intento, ya había hecho su tesis doctoral sobre Arguedas, de traducir los zorros al japonés. Y entonces ahí se armó una discusión fantástica en un par de días y ya, terminó editándose un libro con estos textos para celebrar el centenario de está José bueno. María en el instituto, ¿no? Además de anécdotas varias, eh, eh, por supuesto, Arguedas no lo conocí personalmente, por supuesto, pero algunos que todavía Hay estuvieron en el todavía, instituto, hay a todavía Julio algunos. Kotler, Pepe Matos, que hablaban sobre Arguedas, Ok. fantástico. Oye, Ricardo, nos tenemos que ir, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza, por atendernos y por ayudarnos a conocer siempre la figura de José María Arguedas, el Taita Arguedas. Te mando un gran abrazo. Un abrazo para ti, muchas gracias, y quiero aprovechar estos minutos para felicitarte y agradecer que tengamos otra vez a Carlos en el aire con un programa, siempre fantástico conversar contigo. Así que nada, muchos éxitos y que sigan las buenas conversaciones que tanto necesitamos tener en el país. Que no se te olvide lo importante cuando todo quiere distraer.